Deja de soñar, papá, eres pobre. La frase, afilada como el cincel más cruel de mi taller, atravesó la mesa del comedor y se clavó en mi pecho. Las palabras de mi hijo Carlos no fueron solo un sonido, fueron un veredicto, una sentencia pronunciada con el desdén de quien ve toda mi vida de trabajo y sacrificio como un completo fracaso. El olor a frijoles cocidos, que siempre me había traído una sensación de hogar y consuelo, de repente se sintió como el aroma de la derrota. En ese instante, el peso de mis 55 años pareció triplicarse, y las paredes descascarilladas de nuestra humilde casa en la Ciudad de México comenzaron a cerrarse sobre mí, sofocando la esperanza que obstinadamente mantenía ardiendo en mi corazón. El eco de su voz burlona llenó el silencio que nos separaba. Lo miré, mi hijo de 20 años, vestido con su ropa de imitación de diseñador, con el rostro desencajado en una máscara de frustración y vergüenza, avergonzado de mí, de su padre, avergonzado de esta casa, que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, cada callo en mis palmas, cada cana en mi cabeza, cada noche de insomnio preocupándome por su futuro. Todo parecía haberse reducido a nada con esas 5 terribles palabras. No vio al carpintero que le dio la vida. Solo vio a un pobre anciano cuyos sueños eran el blanco del ridículo, un ancla que lo ataba a la realidad que tanto despreciaba. Me llamo Juan, tengo 55 años, y nunca imaginé que la lección más difícil que jamás intenté enseñar tendría un efecto tan devastador. Pasé décadas viviendo una mentira deliberada, una vida de sencillez forzada, no por necesidad, sino por un propósito mayor. Quería que mi hijo Carlos comprendiera el verdadero valor del trabajo, la dignidad que proviene de ganarse la vida con el sudor de la frente. Quería que aprendiera que la riqueza del alma es infinitamente más importante que la riqueza del bolsillo. Pero esta noche, al ver el desprecio en sus ojos, me di cuenta de que mi plan había fracasado estrepitosamente, convirtiendo el amor que esperaba cultivar en resentimiento y amargura. El dolor que sentí fue tan profundo, tan visceral, que por un instante me quedé sin aliento. Era el dolor de la traición, no de un enemigo, sino de un hijo de mi propia sangre, la persona por quien lo había sacrificado todo. Cada clavo que martillaba, cada mueble que barnizaba, lo hacía pensando en él, con la idea de construir una base de valores que el dinero no podía comprar. Y ahora, esa misma base estaba siendo burlada. Mi paciencia, cultivada durante una vida de penurias y silenciosa esperanza, finalmente se agotó. Este ya no era el chico cuyas rodillas había curado. Era un extraño sentado en mi escritorio, juzgándome con una crueldad que desconocía. Antes de continuar con esta historia, que se desarrolla en el corazón de una familia quizás como la suya, les pido un momento de atención. Si estas palabras iniciales les conmovieron, por favor, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal si, como yo, creen en el poder de los valores familiares y el amor, y comenten desde dónde lo ven y qué hora es en su ciudad. Su apoyo, incluso a distancia, es un alivio para el corazón de un padre que se sintió destrozado, y me da la fuerza para compartir lo que sucedió después, ya que es una lección que todos podemos aprender. Nuestra casa, ubicada en un barrio obrero donde todos se conocen, siempre ha sido mi santuario. La pintura de las paredes, desgastada por el tiempo y la humedad, evoca tiempos más felices, cuando la madre de Carlos aún vivía y su risa llenaba cada habitación. Los muebles, todos hechos por mí en mi pequeño taller en la parte trasera, son antiguos, sí, pero robustos, hechos para durar, al igual que los valores que intenté transmitir. La tenue iluminación nunca me molestó. Al contrario, aportaba una calidez que los apartamentos modernos e impersonales de la gran ciudad jamás podrían. Para mí, este era un verdadero hogar, un refugio de la brutalidad del mundo exterior. Para Carlos, sin embargo, esta casa era una prisión. Veía la sencillez como pobreza, los muebles viejos como basura, el barrio obrero como una mancha en su inexistente reputación. Sus sueños eran grandiosos, alimentados por las redes sociales y la ostentación vacía que veía por todas partes.
Quería autos de lujo, ropa de diseñador, restaurantes caros, y me veía a mí, su padre carpintero, como el único obstáculo entre él y esta vida de fantasía. No, podía ver que la verdadera prisión no eran las paredes de nuestra casa, sino la mentalidad de escasez y envidia que él mismo había construido a su alrededor, una jaula de deseos inalcanzables. El evento que me colmó la paciencia comenzó de forma bastante inocente. Durante la cena, con el corazón lleno de optimismo, decidí compartir con él uno de mis sueños más preciados. Carlos, hijo mío, comencé con la voz entrecortada por la esperanza. He estado pensando, he trabajado toda mi vida y he ahorrado algo de dinero. Creo que es hora de comprar ese pequeño taller en la esquina de Ruadas Acacias. Podríamos ampliar el negocio, incluso contratar a un ayudante. ¿Qué te parece? Esperaba una sonrisa, un gesto de ánimo, cualquier cosa que demostrara que compartía, aunque fuera mínimamente mi visión. Su reacción fue como un jarro de agua helada para mi alma. Primero, una sonrisa cínica y cortante. Luego, una carcajada. No una carcajada alegre, sino un sonido hueco y desdeñoso que parecía burlarse de toda mi existencia. Y entonces llegaron las palabras que se convertirían en el momento decisivo de nuestra relación. Deja de soñar, papá, eres pobre. La brutal simplicidad de la frase me desarmó por completo. No hubo discusión, ni discusión. Fue una declaración definitiva, una declaración de que, en su opinión, yo era un caso perdido, un hombre condenado a una vida de insignificancia y privaciones, y mis sueños no eran más que delirios seniles. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No era ira sino una profunda tristeza, una desolación que nunca antes había sentido. Fue la comprensión de que mi mayor obra, la creación del carácter de mi hijo, se desmoronaba ante mis ojos. Lo había criado para ser fuerte, para ser honesto, para valorar el sudor de su frente, pero de alguna manera, en el camino, se extravió. Absorbió los valores malsanos de un mundo que mide a una persona por lo que tiene en el banco, no por lo que lleva en el corazón. Y lo peor de todo, fue mi culpa. Había ocultado la verdad durante tanto tiempo que la mentira se convirtió en la única realidad que conocía. El silencio en la habitación era pesado, denso. Carlos parecía satisfecho con el efecto de sus palabras, como si finalmente hubiera dicho una verdad que debía ser dicha. Volvió a comer, ajeno a la devastación que había causado, pero yo ya no podía comer. El nudo en la garganta era insoportable. Me levanté de la mesa. El crujido de la silla de madera resonó como un trueno. Mis movimientos eran lentos, pausados. Cada paso hacia el pequeño cofre de madera en la esquina de la habitación era un paso hacia una nueva era en nuestras vidas, una de la que no habría retorno. El baúl era una herencia de mi padre, el abuelo de Carlos. Era de cedro macizo, oscuro y pesado, con tallas que yo mismo había restaurado. Para Carlos, era solo otro trasto viejo en nuestra casa, lleno de trastos. No tenía ni idea de lo que ese objeto representaba realmente. Para mí, era el guardián de un secreto, la caja fuerte de una promesa que le hice a mi difunta esposa, que solo revelaría nuestra verdadera condición cuando Carlos estuviera listo para comprenderla. Esta noche, dolorosa e inesperadamente, me demostró que, listo o no, había llegado el momento. No podía esperar más. Mis manos, normalmente firmes al manejar el martillo y la sierra, temblaron levemente al girar la llavecita en la cerradura del cofre. El clic del pestillo resonó con fuerza en el silencio opresivo. Dentro, bajo, algunas herramientas antiguas y telas de lino. Había un sobre de cuero. Con el corazón latiéndome con fuerza, saqué dos cosas: un papel amarillento cuidadosamente doblado y una antigua llave de bronce, de diseño intrincado y pesada, que evocaba importancia y seguridad. Estos dos pequeños objetos tenían el poder de destruir el mundo de Carlos o reconstruirlo sobre una nueva base. Me di la vuelta y volví a la mesa. Carlos me observaba con reticente curiosidad. La arrogancia en su rostro dio paso a una leve confusión. Dejé el papel y la llave sobre el mantel a cuadros junto a su plato a medio comer.
La yuxtaposición era evidente, la vacía modernidad de su desprecio contra la sólida antigüedad de nuestra historia. ¿Crees que soy pobre, Carlos? Comencé, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Me juzgas por la sencillez con la que vivimos, la comida que comemos, la ropa que vestimos. ¿Te avergüenzas de mí? No respondió, solo apartó la mirada, lo cual era una confesión en sí misma. Continué sintiendo la necesidad de purgar décadas de silencio. Lo que no sabes, hijo mío, es que esta pobreza fue una elección, una larga lección, y, ahora lo veo, quizá equivocada. Quería que aprendieras a volar con tus propias alas antes de que supieras que te esperaba un castillo. Quería que valoraras cada centavo, para que algún día pudieras administrar millones con sabiduría y humildad. Pero fracasé, y es culpa mía por ocultar la verdad durante tanto tiempo. La expresión de Carlos pasó de la confusión a la incredulidad. Su mirada pasó de mi rostro a los objetos sobre la mesa. ¿De qué hablas, papá? ¿De qué verdad? ¿De qué castillo? Su voz, antes tan llena de certeza, ahora temblaba de incertidumbre. La semilla de la duda había sido plantada. El mundo que conocía, el mundo en el que su padre era un carpintero fracasado, comenzaba a resquebrajarse. Su realidad, tan sólida e inmutable en su joven mente, estaba a punto de hacerse añicos por la revelación que yo estaba a punto de hacerle. Una revelación que lo cambiaría todo para siempre. Tomé el papel amarillento y lo desdoblé. Era un viejo extracto bancario, pero las cifras eran claras, astronómicas. A su lado, la llave de bronce parecía brillar a la tenue luz de la lámpara. Este papel, dije, con la voz entrecortada por la emoción contenida, contiene parte del código de una caja fuerte, y esta llave, la levanté para que la viera con claridad, abre esa caja fuerte. Es la caja fuerte de tu abuelo, de mi padre. Y dentro, Carlos, está guardada toda nuestra herencia familiar, una fortuna que tú, ni en tus sueños más ostentosos, podrías haber imaginado. La sorpresa en el rostro de mi hijo fue algo que jamás olvidaré. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora estaban abiertos con una mezcla de asombro, negación y un destello de esperanza. Miró la llave, el papel, y luego a mí, como si me viera por primera vez, no como al pobre carpintero, sino como el guardián de un secreto monumental. La dinámica de poder en nuestro pequeño comedor se había invertido por completo en cuestión de segundos, y supe, con una dolorosa certeza, que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Lo vi luchar con la realidad que le presenté. Su mente, tan acostumbrada a verme como un fracaso, no podía procesar la información. Mientes, susurró con voz débil, apenas audible. Es una broma, ¿verdad? ¿Para darme una lección? ¿Lo sacaste de una película? La negación fue su primer refugio, el muro que erigió para proteger su visión del mundo, por miserable que fuera. Era más fácil creer que yo era una mentirosa que aceptar que se había pasado la vida juzgando mal al hombre que más lo amaba en el mundo. Ojalá fuera una broma, Carlos, respondí con la voz llena de genuina tristeza. Ojalá no hubiera llegado a esto. Ojalá hubieras aprendido la lección con amor, no con sorpresa. Pero no me dejaste otra opción. Me obligaste a mostrarte las cartas que te he ocultado toda la vida. Esto no es mentira, es nuestra verdad. Una verdad que he guardado bajo llave, esperando el día en que tu corazón madure lo suficiente para recibirla sin que te corrompa. La mención de la corrupción pareció impactarlo. Poco a poco, la negación en sus ojos dio paso a una emoción más compleja, la ira. Una furia empezó a hervir en su pecho, una especie de indignación justificada. Si esto es cierto, empezó, con la voz cada vez más fuerte. Si todo esto es cierto, ¿por qué? ¿Por qué me obligaste a vivir así? ¿Por qué me avergonzaste en la escuela con mi ropa vieja? ¿Por qué teníamos que contar monedas para comprar pan teniendo una fortuna ahorrada? ¿Qué clase de padre le hace esto a su propio hijo? Las acusaciones le llegaban como balas. Esas preguntas, aunque formuladas con rabia, eran las mismas que me había hecho 1000 veces en noches de insomnio. Temía ese preciso instante, el momento en que mi amor se interpretara como crueldad. Lo hice porque vi lo que el dinero fácil le hizo a mi propio hermano, tu tío.
a quien apenas conocías. Lo vi hundirse en el vicio y la arrogancia, perdiéndolo todo, incluso su propia vida. Juré sobre su tumba que mi hijo aprendería el valor del trabajo antes de tocar cualquier herencia. Quería darte un escudo, Carlos, una armadura de carácter que el dinero no pudiera destruir. Mis palabras parecieron caerle de bruces, amortiguadas por años de resentimiento acumulado. Para él, mi explicación sonaba como una excusa, endeble para el sufrimiento que creía haber padecido. La euforia inicial al descubrir su riqueza estaba siendo consumida por una oleada de ira retroactiva, una reevaluación de toda su vida a la luz de esta nueva y impactante verdad. Cada adversidad, cada privación, cada no que le había dicho ahora parecía un acto de malicia deliberada, una tortura psicológica que le había infligido durante años. El conflicto interno que me había atormentado durante décadas se manifestaba ahora externamente. En 1960, la forma de mi hijo enfurecido. La culpa por haber ocultado la verdad luchaba en mi interior contra el miedo a que la revelación lo corrompiera para siempre. Y allí, al otro lado de la mesa, su conflicto era igualmente intenso. La alegría de ser rico de repente chocaba con la ira de haber sido engañado toda su vida. Estábamos en un punto muerto, dos mundos chocando en la pequeña cocina de nuestra casa, que ahora parecía un campo de batalla emocional. Recuerdo haber vendido mi juego de cinceles, más preciado, una herencia de mi padre, para pagar un campamento escolar al que Carlos ansiaba ir. Tenía 12 años. Regresó del campamento quejándose de que sus zapatillas no eran de marca como las de los otros chicos. En aquel momento, el dolor que sentí fue una punzada aguda, pero lo enterré bajo la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Ahora, ese recuerdo volvía con más fuerza, y me preguntaba si todo el sacrificio, toda la intención, había sido en vano, creando un pozo de amargura, en lugar de una base de gratitud. En otra ocasión, cuando cumplió 15 años, su sueño era tener una bicicleta con cambios. Yo no tenía dinero. Pasé un mes trabajando hasta altas horas de la noche, haciendo pequeñas reparaciones para los vecinos, durmiendo solo 3 o 4 horas cada noche, para sorprenderlo en su cumpleaños. La alegría en su rostro ese día fue uno de mis recuerdos más preciados. Pero ahora, a la luz de la revelación, me preguntaba cómo vería ese sacrificio. ¿Lo vería como un acto de amor o como una obra más en mi elaborado y cruel teatro de la pobreza? La tensión era casi insoportable. Carlos se levantó de repente, tirando la silla hacia atrás. Se paseó por la pequeña habitación, pasándose las manos por el pelo, con una tormenta de emociones en su interior. No puedo creerlo, no puedo creerlo, repetía como un mantra. Toda mi vida ha sido una mentira. Se detuvo y me miró fijamente, con los ojos rojos por las lágrimas contenidas y la furia. No, tenías derecho. No tenías derecho a decidir por mí, a hacerme vivir esta miseria. Comprendí su ira. Desde su perspectiva, le había robado una vida de comodidades y oportunidades. ¿Cómo podía explicarle mi terror de que el dinero lo convirtiera en un hombre vacío y arrogante? ¿Cómo podía hacerle entender que prefería verlo luchando y humilde que rico y sin alma? Mi justificación, tan noble en mi mente, sonaba condescendiente y controladora al confrontar su verdadero dolor, su verdadera vergüenza, sus verdaderas frustraciones juveniles. Había intentado construir un rey, pero lo mantuve vestido como un mendigo. Quizás no tenía derecho, Carlos. Admití en voz baja y cansada. Quizás el miedo me cegó. Quizás me equivoqué con la medicina y la convertí en veneno. Un padre solo quiere proteger a su hijo, pero a veces, en nuestro intento de evitar que se queme, le impedimos sentir el calor del sol. Y por ese error, hijo mío, te pido perdón. Pero la decisión fue tomada con amor. Nunca lo dudes. Era la única manera que conocía de intentar salvarte de un destino que temía más que a la muerte misma. Se detuvo y me miró fijamente. Había una nueva expresión en su rostro, algo más allá de la ira. Era una curiosidad voraz, la necesidad de ver para creer. Pruébalo, dijo con voz ronca. Si todo esto es cierto, demuéstralo. Llévame a esa bóveda. Quiero verlo con mis propios ojos. Quiero ver esta fortuna que me ocultaste. Basta de palabras, padre.
Basta de sermones. Quiero ver la verdad. El desafío había sido lanzado. Este era el punto de inflexión, el momento en que las palabras ya no bastarían. La verdad tendría que materializarse. Asentí lentamente. De acuerdo, hijo mío. Mañana por la mañana. Iremos al banco en cuanto abra. Verás la verdad con tus propios ojos. Pero te pido una cosa. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de ver podría ser tu mayor bendición o tu perdición, y la decisión de qué hacer con esa verdad será completamente tuya. Mi lección, para bien o para mal, termina aquí. A partir de mañana emprenderás tu propio viaje y tendrás que demostrar qué clase de hombre eres en realidad. La noche fue larga. Ninguno de los dos durmió. Podía oírlo dar vueltas en la cama de la habitación contigua, igual que él debió de oírme pasearme por la sala, con el peso del futuro sobre mis hombros. El silencio entre nosotros ya no era de ira, sino de anticipación. El mundo tal como lo conocíamos había terminado en aquella mesa. Un mundo nuevo nos esperaba al otro lado de la puerta de la bóveda del banco. Y recé, con toda la fe que me quedaba, para que tuviéramos la sabiduría de navegarlo. El primer rayo de sol que entraba por la ventana de la cocina nos encontró a ambos de pie, vestidos, en silencio. No había nada más que decir. El aire estaba cargado con el peso de lo no dicho, con la anticipación de lo que estaba por venir. Él sostenía la llave de bronce en la mano, aferrándola con fuerza, como si fuera lo único real en un mundo trastocado. Tomé mi abrigo gastado, el mismo de siempre, y lo miré a los ojos. Es hora, dije, y juntos dejamos nuestro humilde hogar, padre e hijo, rumbo a un destino que ninguno de los dos podría haber previsto. El primer acto de nuestra nueva vida estaba a punto de comenzar. El camino al banco estaba cubierto por un silencio denso y pesado, más opresivo que cualquier discusión. Sentados uno junto al otro en el autobús que cruzaba la ciudad, éramos dos desconocidos unidos por un secreto a punto de estallar. Miré mis manos callosas apoyadas en las rodillas, y vi en ellas el mapa de mi vida entera. Cada línea, cada callo, contaba la historia de un sacrificio hecho en nombre de un ideal que ahora parecía peligrosamente frágil. Carlos, a mi lado, mantenía la mirada fija en la ventana, pero sabía que no veía el paisaje urbano que pasaba. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, hacia un torbellino de incredulidad, ira y una codicia naciente que me aterrorizaba profundamente. Recordé una conversación con mi difunta esposa, Elena, hace años, poco después del nacimiento de Carlos. Estábamos sentados en el porche, y yo acababa de recibir la noticia de la muerte de mi padre y de la herencia que me había dejado. João, dijo, tomándome la mano, este dinero puede ser una bendición o una maldición. Prométeme que lo convertiremos en una herramienta para forjar el carácter de nuestro hijo, no en un cojín para su pereza. Prométeme que aprenderá a ser hombre antes de aprender a ser rico. El recuerdo era tan vívido que sentí el calor de su mano en la mía, y el peso de esa promesa se apoderó de mis hombros. Estaba a punto de cumplirla o romperla. La fachada del banco, un imponente edificio de mármol y cristal en el centro financiero de la ciudad, era un mundo aparte. Nuestra ropa sencilla y desgastada nos identificaba como forasteros, peces fuera del agua en un océano de trajes caros y zapatos lustrados. Sentí la mirada sospechosa del guardia de seguridad al entrar, y vi a Carlos encogerse ligeramente. La vergüenza que siempre sentía por nuestra condición, ahora amplificada por este entorno. No sabía que, en cuestión de minutos, podría comprar y vender a la mayoría de quienes nos menospreciaban. Esta dramática ironía me hizo un nudo en la garganta, un preludio de la revolución que se avecinaba. Al presentarle mis documentos al gerente, un hombre de mediana edad con una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos, percibí su escepticismo. Sin embargo, mi nombre despertó en él una sensación de reconocimiento. Su postura cambió al instante. Su sonrisa se volvió genuina, su tono servil. Señor Morales, es un honor darle la bienvenida. Su padre era un cliente muy valioso. Por favor, acompáñeme. Carlos observó esta transformación con los ojos muy abiertos. Era la primera prueba tangible de que no mentía. El poder asociado con nuestro nombre, un poder que él nunca supo que poseía, comenzaba a manifestarse.
Nos condujeron por pasillos silenciosos y, alfombrados hasta una enorme puerta circular de acero que parecía la entrada de un submarino. La palabra bóveda estaba grabada en letras de bronce pulido. El gerente usó su propia llave y luego me pidió la mía, la antigua llave de bronce que yo llevaba. La inserté en la cerradura y la giré. El sonido de los mecanismos internos en movimiento, una serie de clics profundos y metálicos, fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Cada clic parecía marcar la cuenta regresiva para la detonación de nuestra antigua vida. Carlos contenía la respiración a mi lado, con el cuerpo tenso como una cuerda de violín. La gigantesca puerta se abrió lentamente, con un siseo de aire a presión, revelando un pasillo frío e iluminado con fluorescentes. El aire dentro era diferente, gélido y metálico, con un olor a esterilidad y a tiempo detenido. El gerente nos condujo a una pared de cajones de seguridad, deteniéndose en uno que llevaba nuestro apellido. Aquí tiene, señor Morales. Necesito la contraseña ahora. Miré a Carlos, que me observaba con febril expectación. Desplegué el papel amarillento y recité la secuencia de números y palabras que mi padre me había hecho memorizar de niño. Una secuencia que nunca antes había usado. Con un último clic, el cajón se abrió. El gerente lo sacó, revelando una pesada caja de metal. La colocó sobre una mesa en el centro de una habitación privada y, con un respetuoso asentimiento, nos dejó solos. El silencio regresó, pero esta vez fue un silencio eléctrico, cargado de una tensión casi insoportable. Durante un largo instante ninguno de los dos se movió. La caja permanecía allí, entre nosotros, un moderno cofre del tesoro que contenía el pasado, el presente y el futuro de nuestra familia. El momento de la verdad definitiva había llegado. Era el final de la lección, el comienzo del examen. Con manos temblorosas, levanté la tapa de la caja metálica. No había ningún resplandor mágico, ninguna música celestial, solo el contenido, ordenado, metódicamente, reposando sobre terciopelo rojo descolorido. La reacción de Carlos fue un sonido ahogado, un suspiro mitad sollozo, mitad grito de asombro. Sus ojos, que antes habían expresado desdén, ahora reflejaban el cegador brillo amarillo del oro. No podía creerlo. La realidad era mucho mayor, mucho más abrumadora de lo que su imaginación hubiera podido concebir. Su pobreza de toda la vida era, sin duda, la más elaborada de las mentiras. Ante nosotros, apilados con una precisión que desmentía su caótico valor, yacían docenas de pequeños lingotes de oro, cada uno grabado con el sello del banco. Junto a ellos, en compartimentos separados, había joyas que solo había visto en fotos antiguas de mi madre, collares de perlas, anillos de diamantes, un reloj de bolsillo de oro macizo, y debajo, en carpetas de cuero, se encontraban docenas de títulos de propiedad, edificios en el centro de la ciudad, terrenos en zonas privilegiadas, una granja productiva en el campo. No era solo dinero, era un imperio silencioso, un legado construido durante generaciones. Carlos extendió una mano temblorosa y tocó la superficie lisa y fría de un lingote de oro. Lo levantó, sintiendo su peso inesperado en la palma. «Es real», susurró, con la voz llena de asombro infantil. «Todo es real». Me miró, y por primera vez ese día, no había ira en sus ojos, solo puro asombro abrumador. El peso de ese lingote de oro en su mano parecía haber derribado por fin el muro de escepticismo que había construido. Por fin se enfrentó a la verdad, y la verdad era más pesada y brillante de lo que jamás hubiera imaginado. La fase de shock, sin embargo, fue breve. Como el sol de la mañana disipando rápidamente la niebla, la euforia comenzó a apoderarse de él. Una lenta, amplia e incrédula sonrisa se extendió por su rostro. «Somos ricos, papá», rió con un sonido un tanto histérico. «Somos increíblemente ricos. Se acabó la ropa vieja, la comida miserable, las casas en ruinas. Se acabó la vergüenza». Agarró un puñado de escrituras y las alzó como un trofeo, la encarnación de todos sus sueños materializados en papel y tinta. Su alegría era contagiosa, pero para mí, estaba teñida de un profundo temor.
Pero justo cuando la euforia había reemplazado a la conmoción, la ira regresó. La alegría inicial dio paso a una repentina y amarga comprensión. La sonrisa se desvaneció de su rostro, sustituida por un ceño fruncido. Arrojó las escrituras de vuelta a la caja con un golpe sordo. Todo esto, dijo en voz baja y lleno de una furia renovada, estuvo aquí todo el tiempo que me acosaban en la escuela, todo el tiempo que quería un par de zapatillas nuevas, todo el tiempo que decías, no tenemos dinero. Todo era una mentira cruel. Se giró hacia mí con los ojos encendidos. ¿Por qué? Gritó, y su voz resonó en la silenciosa bóveda. Dame una buena razón, y no me vengas con esa historia de la lección. ¿Qué lección justifica una vida? ¿De humillación? Me viste sufrir, me viste avergonzarme de mi propia vida, y no hiciste nada. Podrías haber resuelto todos mis problemas con un chasquido de dedos, pero elegiste verme humillarme. ¿Qué clase de amor es este, padre? Esto no es amor, es sadismo. Disfrutaste teniendo este poder sobre mí. La acusación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sadismo, poder, eran palabras que nunca había asociado conmigo mismo, pero desde su perspectiva, entendía cómo tenían sentido. Para él, yo no. Era un guardián, era un carcelero. Te equivocas, Carlos, dije con voz firme a pesar del dolor que me causaron sus palabras. Nunca se trató de poder, se trató de miedo. El miedo a que esto, señalé la riqueza en la caja, lo devorara. El miedo a que lo convirtiera en un hombre débil, arrogante y vacío como le pasó a tu tío. No me compares con el tío Roberto, espetó. No soy él. Nunca me diste la oportunidad de demostrar mi valía. Me juzgaste antes de que pudiera elegir. Asumiste que sería un fracaso, que no tenía el carácter para manejar esto. No confiaste en mí. Ese es el problema, papá. Nunca, jamás, confiaste en tu propio hijo. Preferiste confiar en una promesa hecha a un muerto que en el hombre vivo que estaba frente a ti, rogando por una vida mejor. La verdad en sus palabras era como un cuchillo afilado. Quizás tenía razón. Quizás mi miedo se había convertido en falta de fe en él. Recordé a Elena, en su lecho de muerte. Sus últimas palabras fueron sobre Carlos. Cuida de nuestro hijo, Juan. Enséñale a ser bueno, no solo fuerte. El mundo intentará endurecerle el corazón. No lo permitas. Me había aferrado a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera, pero quizás, en mi rígida interpretación, terminé endureciendo su corazón, igual que lo haría el mundo. Confié en el chico que eras, dije, con voz más suave, pero temía al hombre en que el dinero podía convertirte. Ya he visto esta historia, Carlos. La riqueza sin el trabajo, y la humildad como base, es como construir una mansión sobre arena. A la primera tormenta todo se derrumba. No te estaba construyendo una prisión, hijo mío. Intentaba, a mi manera torcida, y quizás equivocada, construir unos cimientos de roca sólida, para que, cuando llegara ese día, pudieras construir tu imperio sobre ellos y nunca se derrumbara. Se rió, una risa sin humor. ¿Fundamentos? ¿A eso le llamas fundamentos? Yo los llamo arenas movedizas. No sabes lo que era, papá. No sabes lo que es que tus compañeros se rían de ti porque tenías los pantalones remendados. No sabes lo que es querer ir a una fiesta y no tener suficiente dinero para la entrada. No sabes lo que es ver a la chica que te gusta irse con otro chico porque tiene coche, y tú ni siquiera tienes dinero para el autobús. Estas no son lecciones de carácter, papá. Son heridas. Heridas que permitiste que ocurrieran. Cada palabra suya fue una revelación para mí. En mi torre de marfil de buenas intenciones, nunca había visto la profundidad de sus cicatrices. Yo veía las dificultades como ejercicios de fortalecimiento, mientras que él las experimentaba como fuentes de dolor y humillación. La discrepancia entre mi intención y el impacto real de mis acciones se abrió ante mí como un abismo. Había protegido su futuro financiero a costa de su felicidad presente, y ahora él me pagaba con la factura de todos esos años de aparente sufrimiento. El conflicto se intensificó más allá del dinero. Ahora se trataba de confianza, de percepción, de dos visiones del mundo completamente diferentes que colisionaban en el espacio reducido de una bóveda de banco.
El oro y los diamantes que nos rodeaban se habían convertido en meros elementos del drama principal, el de un padre que intentaba proteger a su hijo del mundo y un hijo que se sentía desprotegido por su propio padre. La tensión era palpable, el dolor de ambas partes era real, y el camino hacia la reconciliación parecía más lejano que nunca, a pesar de estar a menos de 1 metro de 1900 distancia. Me acerqué a la caja y cogí el antiguo reloj de bolsillo de mi padre. Lo abrí y le enseñé la pequeña y descolorida fotografía que contenía. Mis padres, jóvenes y sonrientes, el día de su boda. Este reloj, dije con la voz entrecortada, vale más que todo el oro de esta habitación, porque representa el tiempo que mi padre dedicó a trabajar de sol a sol para construir todo esto. No nació rico, era carpintero como yo. Construyó este imperio con estas manos. Le enseñé las palmas a Carlos, manos callosas como las mías. Él me enseñó que el dinero es una herramienta, Carlos. Puede construir o destruir. Puede tender puentes o cavar tumbas. Esta fortuna no es tuya, no es mía. Pertenece a nuestra estirpe, un legado de sudor y sacrificio, y mi mayor miedo era entregar esta poderosa herramienta a alguien que aún no supiera usarla, alguien que pudiera destruirse sin querer con ella. No te estaba castigando, hijo mío. Intentaba prepararte. Esperaba el día en que, al mirarte, no viera a un niño que ansiaba cosas, sino a un hombre que comprendía su valor. Mi discurso, pronunciado con toda la sinceridad de mi corazón, pareció finalmente perforar la armadura de su ira. Miró el reloj en mi mano, luego mis manos callosas, y luego las suyas, suaves y sin marcas. Por primera vez, un atisbo de comprensión pareció cruzar sus ojos. La conexión entre trabajo, sacrificio y riqueza comenzó a formarse en su mente, no como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible, contada a través de la historia de nuestra propia familia. El verdadero valor, continué, sintiendo que por fin me escuchaban, no está en esta caja, está en tu corazón, está en la dignidad de un día de trabajo honesto, está en la alegría de construir algo con tus propias manos, está en el amor a la familia, que es el único tesoro que llevamos a la eternidad. No pude demostrártelo con palabras, así que intenté mostrártelo con el ejemplo. Una vida sencilla pero digna. Solo quería que aprendieras a ser rico por dentro, antes de serlo por fuera. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Carlos. No eran lágrimas de ira, sino de una emoción profunda y abrumadora. Eran las lágrimas de un hijo que, quizás por primera vez, veía realmente a su padre. Vio al hombre tras las mentiras, el amor tras la dureza, el miedo tras el control. Vio el sacrificio no como un castigo, sino como un acto de amor desesperado y quizás torpe. El muro que nos separaba, construido con años de incomprensión y resentimiento, comenzó a derrumbarse. Dio un paso adelante y me abrazó. Un abrazo torpe al principio, luego fuerte, convulsivo. Sollozaba contra mi hombro, temblando por completo. «Perdóname, padre», susurró entre sollozos. «Perdóname. Fui un idiota, ciego y desagradecido. No vi, no entendí. Perdóname, por favor». Y en ese momento, en la fría y silenciosa bóveda de un banco, rodeada de una fortuna que podría comprar el mundo, recibí el único pago que realmente importaba, el arrepentimiento y el amor de mi hijo. Le devolví el abrazo sintiendo mis lágrimas mojarle el pelo. El dolor de décadas de secretos y distancia pareció disolverse en ese abrazo. La lección, después de todo, no había sido en vano. Solo había necesitado una conmoción, una crisis, para finalmente florecer. Había aprendido, a las malas, pero había aprendido. La riqueza no lo había corrompido. Al contrario, su revelación lo había quebrantado y humillado, obligándolo a confrontar la pobreza de su propio espíritu. Nos quedamos allí un buen rato, padre e hijo, perdidos y encontrados entre una fortuna de oro y papel. El clímax de nuestro viaje no fue el descubrimiento de la riqueza, sino el redescubrimiento mutuo. Fue comprensión mutua, perdón dado y recibido. Fue la dolorosa pero necesaria muerte del resentimiento.
La caja metálica seguía abierta sobre la mesa, pero su contenido ya no parecía tan importante. El verdadero tesoro fue ese momento de catarsis, de reconciliación, que valía más que todo el oro del mundo. Cuando finalmente nos despedimos, el rostro de Carlos se transformó. La arrogancia y la frustración habían desaparecido, reemplazadas por una serenidad y humildad que nunca antes había visto en él. Miró la caja, no con codicia, sino con un nuevo respeto, casi con admiración. ¿Qué vamos a hacer ahora, papá?, preguntó, con la voz aún entrecortada, pero clara. La pregunta no era cómo gastar el dinero, sino cómo vivir con la responsabilidad que representaba. Era la primera pregunta de un hombre, no de un niño. Guardé el reloj con cuidado en su caja. Ahora, hijo mío, dije, poniéndole la mano en el hombro, nos vamos a casa. Y de camino, empezaremos a hablar de tu futuro, no del dinero que tienes, sino del hombre en el que quieres convertirte. Y hablaremos de mi sueño, ese sueño del que te burlaste anoche, el sueño de una pequeña carpintería. La mención de la carpintería le hizo sonrojarse de vergüenza, pero asintió, comprensivo. Cerramos la caja metálica. El sonido de la tapa al cerrarse fue definitivo como el final de un capítulo. Dejamos la caja en la caja fuerte, para que el banco la cuidara como siempre. No nos llevamos nada más que la verdad y el peso de un nuevo comienzo. Al salir de la sala privada, el gerente nos esperaba con una sonrisa curiosa, intentando descifrar el drama que se había desatado en su interior. Pero nunca lo entendería. La transacción más importante que tuvo lugar en esa caja fuerte no involucraba dinero. Al caminar de regreso por los pasillos alfombrados, sentí una vulnerabilidad que no había sentido antes. Mi plan de vida, mi gran secreto, se había hecho añicos. Le había expuesto mi corazón, mis defectos y mis miedos a mi hijo. Su perdón fue un bálsamo, pero el futuro era una página en blanco y aterradora. La dinámica entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no era el guardián omnisciente del secreto. Ahora éramos compañeros, dos hombres que intentaban descifrar cómo navegar por esta nueva y desconocida realidad. La enorme puerta de la bóveda se cerró tras nosotros con un golpe sordo y final. El sonido selló nuestro pasado, la vida de sencillez forzada, las mentiras piadosas. Todo había quedado atrás, encerrado junto con el oro y las joyas. Salimos del banco y volvimos a la luz del sol de Ciudad de México. El mundo parecía el mismo. Los coches tocaban la bocina, la gente pasaba apresurada. Pero para nosotros, todo era diferente. El aire se sentía más ligero, pero nuestros hombros soportaban un nuevo peso. La batalla por el alma de mi hijo estaba ganada, pero la guerra para construir su futuro apenas comenzaba. Miré a Carlos, que parpadeaba bajo la luz brillante, como si volviera a nacer. Él me miró, y en sus ojos ya no vi al chico resentido ni al nuevo millonario eufórico. Vi a un joven asustado y humilde, lleno de una incertidumbre que reflejaba la mía. La reconciliación era el clímax, pero la verdadera prueba llegaría ahora. ¿Qué sucede después de en donde que se sequen las lágrimas y se asimile la verdad? ¿Qué sucede cuando un padre y un hijo deben reaprender a relacionarse, ya no como tutor y protegido, sino como iguales, frente a una fortuna que podría unirlos para siempre o destruirlos para siempre? Nuestro viejo mundo había muerto en esa bóveda, y mientras estábamos allí, en la transitada acera, la pregunta que flotaba en el aire era a la vez aterradora y esperanzadora. ¿Qué resurgiría de las cenizas? El taller, el negocio, el legado, todos. Estos eran los desafíos del tercer acto. Sentía una vulnerabilidad inmensa, pues había perdido todo control. Había entregado la llave, no solo de la bóveda, sino de nuestro futuro, a un joven que, hasta hacía apenas unas horas, no estaba seguro de si estaba listo. El viaje a casa sería el comienzo de descubrir si la apuesta de mi vida daría sus frutos. Se había pedido perdón, se había revelado la verdad, pero la esencia misma de nuestras vidas estaba en ruinas. Teníamos el dinero para construir lo que quisiéramos, un palacio, un imperio, pero la pregunta más apremiante, la que me mantenía despierto era, ¿seríamos capaces de reconstruir lo más importante de todo?
confianza, respeto, un hogar. El camino por delante estaba lleno de promesas, pero también de peligros ocultos. La tentación del dinero fácil seguía ahí, latente. La transformación de Carlos era real, pero ¿era permanente? La verdadera prueba de carácter no residía en reconocer el error, sino en perseverar en el camino correcto, día tras día. Al comenzar a caminar sin un destino claro, alejándonos del templo del dinero, supe que el segundo acto de nuestra historia había terminado. Fue un acto de revelación, confrontación y catarsis dolorosa, pero la resolución estaba lejos de ser completa. La indignación pública por las acciones de Carlos se había convertido en alivio por su arrepentimiento, pero ahora emergía una nueva tensión, la tensión de la incertidumbre. ¿Qué harían ahora? Ese era el gancho, la promesa, que nos impulsaría a continuar hasta el acto final, donde el verdadero legado se forjaría, no en oro, sino en madera, sudor y decisiones cotidianas. El camino a casa fue todo lo contrario del que habíamos dejado. El silencio que nos acompañaba no era de ira ni tensión, sino de profunda reflexión, un espacio vacío donde comenzaba a forjarse una nueva relación. Llegamos a nuestra calle, y al acercarnos a nuestra casa, la vi con nuevos ojos. Para mí, ya no era el refugio de mi secreto, sino los cimientos donde se había forjado la lección más importante de mi vida. Vi a Carlos contemplar la fachada con la pintura descascarada, y por primera vez, no había vergüenza en su mirada, sino algo parecido a la nostalgia por una vida que ya había quedado atrás, que terminó para siempre en el momento en que se cerró la puerta de la caja fuerte. Entramos, y el familiar olor a madera y comida casera nos dio la bienvenida. Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde, la noche anterior, había pronunciado las palabras que lo cambiaron todo. Parecía exhausto, desgastado por la montaña rusa emocional. Papá, empezó en voz baja, ya no tenemos que vivir aquí. Vi las escrituras. Tenemos departamentos en Polanco, casas en el campo. Podemos mudarnos mañana. Podemos comprar un auto, ropa nueva, todo lo que siempre he soñado. Su voz carecía de la codicia de antes, sino de la lógica simple de alguien que aún se adapta a la nueva realidad, a la solución más obvia. Esta era la primera prueba, el momento crucial. Mi respuesta marcaría la pauta de nuestro futuro. Respiré hondo y me senté frente a él. Carlos, la riqueza que vimos hoy no es un billete de lotería, es una responsabilidad, dije con toda la calma que pude. No huiremos de nuestras vidas, las mejoraremos. No compraremos un castillo, construiremos nuestro propio reino, con nuestras propias manos, y empezaremos por el principio, con mi sueño, que ahora, si lo aceptas, será nuestro sueño. Empezaremos con el taller de carpintería. El resto vendrá después a su debido tiempo, y como fruto de nuestro trabajo. Me escuchó en silencio, procesando mis palabras. Vi la lucha en su rostro, el viejo deseo de lujo instantáneo, luchando contra la nueva semilla de comprensión. Por un momento temí que rechazara la idea, que la tentación del dinero fácil fuera demasiado fuerte, pero luego, lentamente, asintió. De acuerdo, papá, dijo, con una nueva madurez en su voz. Tienes razón, lo haremos a tu manera. Construiremos nuestro sueño. En ese momento supe que su transformación no había sido solo un arrebato emocional en el banco. Era real. Los verdaderos cimientos de nuestro futuro estaban allí, en esa humilde cocina. A la mañana siguiente, no fuimos a un concesionario de coches de lujo. Fuimos a la Rúa das Acacias a ver el pequeño taller abandonado que había deseado durante años. El lugar estaba en ruinas. La pintura se estaba descascarando, las ventanas estaban rotas, y el interior olía a humedad y a abandono. Vi la vacilación en el rostro de Carlos, el joven acostumbrado a soñar con escaparates relucientes que ahora se enfrentaba a la realidad del trabajo duro. Pero entonces me miró, vio el brillo en mis ojos, la visión de lo que este lugar podría llegar a ser, y su rostro se endureció. Estaba empezando a aprender a ver con los ojos del alma, no solo con los de la ambición. Usamos una porción calculada y modesta de la herencia para comprar la propiedad. El proceso en sí fue una lección.
Llevé a Carlos a la notaría. Le expliqué cada cláusula del contrato y le mostré cómo se transfirió legalmente la propiedad. No solo estaba comprando un edificio, le estaba enseñando sobre la responsabilidad, sobre cómo funciona realmente el mundo de los negocios, lejos de la fantasía de la riqueza instantánea. Lo absorbió todo como una esponja, haciendo preguntas inteligentes, demostrando un interés que nunca pensé ver en él. Estaba dejando atrás la piel de soñador pasivo para convertirse en un aprendiz activo. Entonces empezó el trabajo de verdad. Durante los primeros días estuvimos solos los dos, vestidos con ropa vieja, cubiertos de polvo y sudor. Arrancamos el yeso podrido, lijamos el suelo, reemplazamos las ventanas rotas. Le enseñé a Carlos a sostener bien el martillo, a medir 2 veces antes de cortar una. Sus manos, antes tan suaves, pronto desarrollaron sus primeros callos y arañazos. Y, para mi sorpresa, no se quejó. Al contrario, cada noche, se miraba las manos con una especie de orgullo doloroso, el orgullo de quien construye algo real. Poco a poco, el lugar empezó a transformarse. Pintamos las paredes de un blanco impecable, lo que le dio una sensación de mayor amplitud y luminosidad. Pedimos maquinaria nueva y moderna, pero conservé mi viejo banco de trabajo en el centro del taller, como un altar a la tradición y la artesanía. Carlos, que antes solo se interesaba por las marcas de ropa, ahora pasaba horas investigando en Internet los mejores tipos de sierras y las lijadoras más eficientes. Se estaba enamorando no del resultado del trabajo, sino del proceso, de la artesanía en sí, y este fue el mayor triunfo de todos. Una vez establecida la estructura principal, supimos que no podíamos hacerlo todo solos. Un verdadero negocio no se trata de lo que puedes hacer solo, sino de lo que puedes construir juntos, le dije. Decidimos contratar a nuestro primer equipo. No buscábamos los currículums más impresionantes, sino a las personas más necesitadas. Nuestro primer empleado fue Ricardo, un joven de nuestro barrio con fama de ser problemático, pero que yo sabía que necesitaba una oportunidad. El segundo fue el señor Alberto, un maestro carpintero de 60 años que había sido despedido de una gran fábrica por ser demasiado lento. Su llegada marcó un nuevo comienzo. El taller, antes silencioso o solo lleno de nuestros propios sonidos, ahora rebosaba de vida. El sonido de las sierras se mezclaba con las risas. El aroma de la madera recién cortada se mezclaba con el café recién hecho que preparábamos cada mañana. Carpintería Morales estaba surgiendo, no solo como un negocio, sino como una pequeña comunidad, una familia. Carlos, para mi inmensa alegría, trataba a todos con un respeto y una amabilidad que me llenaban de orgullo. No era el hijo del dueño, era solo un aprendiz más, deseoso de aprender de la sabiduría del señor Alberto. Nuestro primer gran proyecto fue una prueba de fuego. Una escuela pública local necesitaba escritorios y estanterías nuevas, pero contaba con un presupuesto muy limitado. Otras empresas habían rechazado el proyecto. Carlos vino a mí y me dijo, «Papá, tenemos que hacerlo. Puede que no genere muchas ganancias, pero es lo correcto». En ese momento, supe que la lección había quedado clara. Ya no pensaba en el dinero, pensaba en el propósito, la comunidad y el legado. Aceptamos el proyecto y trabajamos día y noche para entregar el mejor producto posible. El día de 1960, la inauguración oficial del taller coincidió con la entrega de los nuevos pupitres a la escuela. Decidimos organizar una pequeña fiesta para el vecindario. Invitamos a nuestros vecinos, a los padres de los alumnos, y a todos los que nos habían visto transformar ese edificio ruinoso en un lugar de esperanza. Pusimos mesas con comida sencilla, la misma que comíamos en casa, y la alegría en el ambiente era contagiosa. Los niños corrían por el taller, maravillados con las herramientas, y sus padres nos agradecieron con lágrimas en los ojos por el nuevo mobiliario de la escuela. Cuando llegó el momento de los discursos, tomé el micrófono, pero mis palabras fueron escasas. He soñado con este lugar durante mucho tiempo, dije, pero un hombre no es nada sin su legado, y mi legado no está en las paredes de este edificio, ni en el dinero de un banco, está en el hombre que está a mi lado.
Entonces le entregué el micrófono a Carlos. Dudó, nervioso, pero luego dio un paso al frente, con su ropa de trabajo aún manchada de aserrín, y habló con una sinceridad que silenció a todos. Buenas noches a todos. La mayoría me conoce desde pequeño, y saben que no siempre fui alguien de quien enorgullecerse. Comenzó con voz firme. Vivía en un mundo de sueños vacíos, y despreciaba la realidad que me ofrecía mi padre. No entendía el valor del trabajo ni la dignidad que conlleva. Este taller, estos escritorios, este momento, nada de esto sería posible sin la lección más dura y amorosa que un padre puede darle a un hijo. Me hizo vivir en la pobreza para que pudiera descubrir la verdadera riqueza. Y hoy, lo entiendo. La verdadera riqueza está aquí, en nuestras manos, en nuestra comunidad, y en el orgullo del trabajo bien hecho. La gente aplaudió, no por cortesía, sino con genuina emoción. Vi a los vecinos llorar, vi al señor Alberto sonreír con orgullo, y vi en mi hijo, por fin, al hombre que siempre supe que podría ser. Ese fue el verdadero clímax de nuestra historia. No la puerta de una caja, fuerte que se abría, sino los corazones de una comunidad que se abrían a nosotros, no por nuestro dinero, sino por nuestras acciones. El legado de mi padre, y el mío propio, por fin estaban asegurados, plantados en tierra fértil. Han pasado 10 años desde ese día. Carpintería Morales ya no es un pequeño taller, sino una de las empresas de muebles artesanales más respetadas de México. Empleamos a más de 50 personas de nuestro barrio y creamos una fundación que ofrece cursos de 1901. Carpintería a jóvenes de bajos recursos. Nunca nos mudamos a Polanco. En cambio, renovamos nuestra vieja casa y compramos casas vecinas, creando un pequeño pueblo para nuestra familia y nuestros empleados más antiguos. Construimos nuestro castillo, pero lo hicimos en nuestro propio territorio, con nuestros propios valores. Carlos se convirtió en maestro carpintero, pero más que eso, se convirtió en un líder sabio y compasivo. Se casó con una maestra de la escuela para la que fabricamos los primeros pupitres, y juntos tienen un hijo de 5 años, mi nieto, llamado Juan, como yo. La fortuna en el banco, que antes parecía monumental, ahora es solo una herramienta que usamos para invertir en nuestro negocio y nuestra comunidad, administrada con un cuidado y una responsabilidad que habrían enorgullecido a mi padre. El dinero no nos definía. Nosotros definíamos lo que el dinero significaría para nosotros. Hoy estoy sentado en un rincón del taller, lijando un pequeño trozo de madera, más por placer que por necesidad. Mis días de trabajo duro han terminado. Miro al otro lado del cobertizo y veo a Carlos. Está agachado, enseñándole al pequeño Juan cómo sostener un pequeño martillo de madera. Mira, hijo mío, le dice al niño, con la misma paciencia que yo le tuve antes. Cada trozo de madera tiene una historia. Nuestro trabajo es darle un propósito. No se trata de fuerza, sino de respeto. Esa es la lección más importante. Se me llenan los ojos de lágrimas, pero son lágrimas de pura felicidad. El ciclo se ha completado. He aprendido la lección, la he interiorizado, y ahora se transmite a la siguiente generación. El legado ya no está guardado en una caja fuerte, está vivo, respirando, en el sonido del martillo de mi nieto, en el aroma a cedro en el aire, en el corazón de mi hijo. Ahora comprendo que la verdadera riqueza no fue la herencia que me dejó mi padre, sino la sabiduría que me transmitió. Y mi mayor obra no fue ningún mueble que construí, sino el carácter que ayudé a forjar en mi hijo, con gran esfuerzo y amor. Nuestra historia tuvo un final feliz, pero no fue un cuento de hadas. Tuvimos desafíos, discusiones y momentos en los que el viejo fantasma de la arrogancia intentó resurgir. El camino de un hombre nunca termina, pero ahora tenemos una base sólida, una brújula moral que nos guía. La resolución de ese conflicto inicial fue el comienzo de una nueva historia, una que se sigue escribiendo cada día, con cada pieza de madera que transformamos, con cada vida que tocamos. La satisfacción es inmensa, pero la esperanza en el futuro es aún mayor, porque el legado está asegurado. Y para un viejo carpintero, no hay tesoro más grande en el mundo.